En Memorias que Perduran de hoy tenemos una entrevista con un periodista deportivo de larga trayectoria, pero además es responsable de la unidad de comunicación del Hospital Clínico Viedma, de modo que compatibiliza su trabajo comunicacional en ambas perspectivas. El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran es Fernando Romano Montaño, con quien iremos desentrañando esta semblanza de vida que para nosotros desde Memorias que Perduran es, por supuesto, muy importante. En su experiencia de periodista deportivo, empezó trabajando en emisoras de Oruro, por supuesto, pero después en Cochabamba, en Radio Cochabamba precisamente, haciendo transmisiones de partidos de fútbol, de básquet, transmisiones del Mundial, del Panamericano, en fin, una actividad deportiva muy intensa. Fernando Romano, grato tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que verá el programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Gracias, licenciado. Para mí es un enorme placer estar en un programa que tiene tanto prestigio y además que pretende como objetivo principal sacar cosas importantes de la vida de muchos comunicadores que ahora están prácticamente en varios medios. Para mí realmente es un verdadero halago de compartir estos minutos del programa que usted dirige. Un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, a mis entrevistados siempre les pregunto el lugar donde han nacido, porque esto nos da la pauta para desentrañar precisamente esa semblanza de vida del personaje. Bueno, nací en Oruro un 22 de mayo de 1954 en el Hospital San Juan de Dios, allá en Oruro, de manera que soy orureño realmente de corazón, pero agradecido con Cochabamba porque, mire, me vine recién a los 23, 24 años, aquí vivo 42 años, de manera que tengo más tiempo viviendo en Cochabamba que en Oruro, pero realmente quiero a mi tierra que me vio nacer indiscutiblemente, ¿no? Soy un agradecido, como también con Cochabamba. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Oruro? A ver, yo me he criado en Oruro, pero tenía un tío que se hizo cargo de nosotros por circunstancias familiares, era profesor Jaime Montaño Peña, era director de la escuela Guido Villagómez perteneciente a Comibol. Ahí he hecho todo lo que significa primaria y posteriormente pasé al colegio La Salle, que se estaba fundando en 1967, y luego pasé a un colegio también de educación fiscal Aniceto Arce. Pero aquí nace lo importante, licenciado. Tenía yo desde mis 8 o 9 años, ya escuché el campeonato sudamericano de fútbol narrado por los hermanos Echeverría y Cucho Vargas, que prácticamente se escuchaba en todo el territorio nacional, las memorables victorias que tenía el equipo boliviano y que prácticamente había causado un revuelo de entusiasmo. Entonces ahí comenzó a gustarme lo que era prácticamente la radio. Y desde muy pequeño ya en escuela, en el sexto de primaria, los compañeros de curso jugaban fútbol y yo vine a Tacata porque usted debe saber que Tacata es un centro de recreación para los alumnos de las escuelas mineras de Comibol. Ahí jugaban y una de las religiosas me dio el micrófono y comencé a transmitir lo que jugaban los compañeros de colegio. Entonces tenía una pasión por el relato que se llegó a fortalecer con el tiempo y que era siempre la ambición de estar pegado al micrófono en los partidos de fútbol. ¿Y cuándo inicia su actividad radiofónica? Este es un tema realmente muy asombroso para mí, porque usted recordará que antes habían los desquites que eran en el mes de enero, ¿no es cierto? No como ahora que terminaba el año escolar y quienes teníamos alguna materia reprobada había que dar desquite. Y el año
15 de febrero o 15 de enero de 1973 fue a dar un desquite en horas de la noche de la materia de química. Y al aprobar con los compañeros que estaban en el colegio y eran también vecinos en el Parque de la Unión Nacional en la 6 de octubre, en la cancha del CAN, había un campeonato de fútbol de salón comercial y había un señor que estaba transmitiendo por Radio San José. Y al empuje de mis compañeros me hicieron relatar un partido colocando nombres de aquellos jugadores que brillaban en el fútbol argentino, Kempes, después había un jugador Suñé, Mastrangelo, Danilo Onega, y aquellos jugadores que brillaban en el fútbol argentino y que se escuchaba en diversas emisoras el relato. Relaté y se me acercó un señor, Félix Paravicini, y me dijo, ¿usted trabaja en radio? No. Y en ese momento tenía una discusión con el relator, que era de esa radio. Entonces me invitaron, agarré el micrófono y primera vez, ese 15 de enero de 1973, tuve el honor de agarrar el micrófono y llegué con una tremenda alegría. Y antes de decirle a mi papá que había aprobado el desquite, le contaba de la radio. Y desde esa vez comencé a transmitir, pero mi padre fue un gran orientador y además que me hacía notar todas las cosas que al empezar uno tiene estas situaciones. Y comenzaba a notar en un cuaderno que cuando llegaba, porque se jugaba cada noche, y de esa manera comencé a relatar hasta que estuve 3 meses y que por la corta edad, 18, 19 años creo, no me aceptaron a seguir relatando porque me pusieron trabas, que debía afiliarme al círculo de periodistas deportivos y finalmente, con mucha pena, dejé esa primera instancia en Radio San José, que duró aproximadamente de enero del 73 a abril del mismo año. Uh-huh. Y luego se abren otras alternativas en la radiodifusión. En ese momento la pasión que ya estaba en mis venas no era pues cuestión de quedarse con los brazos cruzados. Y afortunadamente el secretario del colegio, Arce, en Oruro, era también periodista deportivo. Ese entonces se denominaba cronistas deportivos. Y era Moisés Salazar Camacho y tenía un programa en Radio El Cóndor, era Crónica Deportiva. Y me dice, vas a comentar, porque en mi análisis, en mi autocrítica, decía que Moisés, con todo respeto, era un relator lento, no era muy emotivo, pero no podía yo atropellar a sus disposiciones ni llegarme a imponer, de manera que comentaba. Hasta que un día no había relator en la radio. Y escuche muy bien esto, licenciado. Llegaba el equipo fantasma de la Argentina con Kempes, con Daniel Valencia, que posteriormente jugaron el Mundial del 74 y era cumpleaños de este señor, que en paz descanse, a quien le agradezco porque fue prácticamente mi mentor. Entonces uno de los operadores o los técnicos me dice, ahora tienes que relatar, tienes la oportunidad. Relaté, pero en el fútbol se usan términos estrictamente futbolísticos, que a veces la gente que no sigue la radio o la transmisión de fútbol entiende de otra manera, como decir, se colocó pelotas en profundidad y otros términos, y el director de la radio, don Omar Torres Rey, que a quien también le agradezco, dijo que no debía estar en la radio sin autorización, no debía relatar. Bueno, finalmente pasó aquel incidente que muy pocos entendieron, pero que me afectó en lo emocional. Al mes me fui a Radio Oruro con Manuel Herrera Paiva, que tenía un programa que se denominaba Gaceta Deportiva. Trae lo que atrae, por eso gusta más e informa mejor. Con Manuel Herrera hemos transmitido sábado y domingo, porque yo ya era relator alterno. O sea, relataba los partidos de las 2 de la tarde, Manuel a las 4 de la tarde, y el domingo lo propio. Pero por situaciones seguramente de que Manuel tenía otras opciones, deja la radio. Y ese 18 de mayo, mire, en 1974, el director de la emisora Radio Oruro, La Voz del Trabajador Fabril, me pasa un memorando nombrándome jefe de deportes de la radio.
era tremenda alegría, y relaté todos los partidos del 74 hasta el año 78, hasta diciembre del 78, he estado en Radio Oruro, y ahí como terminó el ciclo, busqué otros rumbos e indiscutiblemente me fui a buscar a Radio Batallón Topate, y ahí comienza desde el año 79 hasta el 81. Y me vine a Cochabamba por una situación que era muy particular y muy anecdótica, la situación para quedarme en Cochabamba. Y llegado a Cochabamba, llegué a Cochabamba también en la radio. Sí, pero yo ya tenía conocimiento y tenía amistad con los hermanos Echeverría en La Paz, con Juan Antonio Morales, con Juan Carlos Costa, con Tito de la Viña, con Lorenzo Carri, a quienes realmente admiré, porque yo transmitía para Oruro todos los partidos de San José vía Entel. Venía a Cochabamba y Renan me cedía la camino, don Carlos Dalense. Entonces, cuando me vine a Cochabamba, la primera persona que me acoge fue don Renan López en Performance, pero duró muy poca la estadía porque a mí me gustaba relatar. Y él ya tenía otro relator entre comentar, y el que también me dio muchas pautas y realmente me dio la confianza, y soy un agradecido para mi buen amigo, colega, Rolando Gamarra Urizar. He estado unos 3 o 4 meses con Renan López y aparece Marcelino Navía, que necesitaba un relator. Entonces con Marcelino fuimos a Radio Cosmo para hacer impactos en el deporte. Ahí comencé a relatar todos los partidos con Marcelino, con Pepe Vargas, con Julio Urquidi, con Rolando Ramos, que era nuestra voz comercial. Y finalmente de ahí pasé a Radio San Rafael con Cristóbal Vascopé. Y ahí estuvimos hasta el año 1984-85. Y ahí nace la idea de adquirir un espacio radial en Radio Cochabamba el 10 de diciembre de 1985. Y el nombre lo puse Deporte Estelar. Estaba Ricardo López, Gonzalo Rivera. Tenía también posteriormente el apoyo, por unos 10 años trabajó con nosotros, Patato Méndez. Y desde esa oportunidad, licenciado y amigos que nos honran con su fina sintonía, Deporte Estelar ha estado en Radio Cochabamba, está y continúa transmitiendo todos los partidos de fútbol, tanto del campeonato profesional, Copa Libertadores. Hemos seguido a San José, hemos seguido a la selección boliviana, hemos ido a la Argentina con Wilstermann, de manera que lo bueno es que tengo grabado todos los goles de los partidos que he relatado, he digitalizado, entonces realmente creo que estoy dejando un buen material. Has señalado a don Marcelino Navía, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Yo tuve el agrado de conocerlo a don Marcelino de niño cuando iba a cantar en un programa infantil en Radio Chichas, en Siete Suyos. ¿Qué impresión le ha dejado don Marcelino Navía? Marcelino ha sido para mí un hombre más amplio, porque le conocí en Oruro con el programa que decía Tío Machelo. Y es uno de los que ha aportado al periodismo en lo que significaba la transmisión de los autos, porque el circuito San Cristóbal, su voz característica, su pregón, cocha a la vista, Marcelino Navía. Pero Marcelino tenía también una voz tan hermosa, tan sonora, si se puede llamar así, que él, junto con otros colegas como Omar Torres, Alfredo Luján, ya fallecidos ellos, son los primeros conductores del primer Festival de la Canción Boliviana. ¿Y quién dijo, aquí canta Bolivia? Fue precisamente Marcelino Navía Reinaga. Sí, yo tengo gratos recuerdos de don Marcelino y también lo he entrevistado en Memorias que Perduran, uno de los 5 primeros entrevistados estando en vida. Bueno, decía que llegó el 81 a Cochabamba. ¿Cómo encontró Cochabamba? ¿Cómo encontró la ciudad? Claro, en relación a Oruro, era grande, había más opciones para la publicidad, porque ese entonces en Oruro, el 81, usted recordará, y la gente que nos sigue también, que aquella relocalización originó la salida de muchos trabajadores de Comibol que prácticamente llegaban a Cochabamba.
Y así un momento clave encontré, a ver, cuando llego a Cochabamba habían 5 programas radiales y habían 20 cabinas de transmisión. Estaban los hermanos Arévalo, Renan López con Performance, estaba Carlos Dalense, Radio San Rafael y Radio Cochabamba, que tenía Goles y Marcas, licenciado. Eran solo 5 programas que utilizaban 5 cabinas y habían 20 vacías. No había la frecuencia modulada. Todo era por amplitud modulada. Y alguien me decía, ¿y cómo transmitían ustedes del interior? Teníamos que ir a pagar a Entel el minuto, o sea, se alquilaba una línea telefónica de Entel, o los servicios, mejor dicho, por 90 o 100 minutos. Eso costaba alrededor de unos 500, 600 bolivianos. Entonces, realmente era complicado viajar, ir a Potosí. En Potosí teníamos que estirar nosotros la línea telefónica, prestarnos de un vecino en una zona aledaña al estadio y pagarle unos pesos para que nos llamen de Cochabamba a través de una operadora, pero lo importante es que la televisión no era competencia, nos esperaba a nosotros para el relato del partido. Ahora, ¿cómo logró integrarse en este equipo deportivo bastante amplio en el ámbito cochabambino? A ver, el señor Edgar Basiga, que es gerente propietario de Radio Cochabamba, ya tenía otros programas, pero que alguna dificultad económica siempre era muy adverso en esta situación. Entonces yo comencé a tener gente experimentada. Ricardo López es un hombre de la locución comercial. Luego, cuando Patato se viene de Santa Cruz, me dice Patato que quería trabajar porque Patato ya me había escuchado y me vio relatar en Oruro cuando yo tenía 19 años. Llega y toca la cabina de la radio en Oruro para el partido Bilsterman San José y me dice, lo estoy buscando al señor Román. Sí, para servir. No, por favor, comuníqueme, soy yo. Usted me dice. Yo relaté un primer tiempo y él el segundo. Y me dijo, Fernando, usted tiene gran futuro. Y él relató el segundo. Y se dan las cosas que él vuelve de Santa Cruz y dice, quiero trabajar contigo. Entonces le presenté con todos los pergaminos y honores que se merece un hombre con tanta trayectoria, que finalmente lagrimó Patato porque le presenté, con ustedes queda la voz del fútbol. Y se quedó con eso, con la voz del fútbol, Patato Méndez. Un tiempo también estaba Juan Carlos Pumarino, Gonzalo Rivera y gente de trayectoria en radio, porque la radio, licenciado, es más que un trabajo, es una verdadera pasión. Y técnicamente, soy orgulloso, le digo técnicamente, porque manejo toda la parte de las consolas, tengo en la cabina todo instalado, ahora modernizados con el Wi-Fi, pero yo soy un absoluto conservador de que las transmisiones de larga distancia es mejor hacer por línea física o la línea muerta que nosotros llamamos, que es realmente muy, muy audible para la gente que esté escuchando un partido. A propósito de las tecnologías de información y comunicación, ha tenido que recorrer los diferentes cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Obviamente, porque cuando yo estaba en radio, eran en cintas en las Tascam, y para editar teníamos que llegar 1 hora y media antes a la radio y hacer morder unos papelitos en las cintas donde decía entrevista 1, empieza de 1, entrevista 2, entrevista 3, así se hacía. O teníamos que ir casi al final del programa, al teletipo, a ver cuáles eran las noticias deportivas de último momento. Se trabajaba con teletipo. Y para escuchar la información, transmisión del fútbol, había que tener a otro compañero escuchando una radio de La Paz, qué pasaba en La Paz, qué pasaba en Santa Cruz, qué pasaba en Cochabamba, para dar el informe al diario. O sea, realmente era mucha imaginación, pero había que tener también mucha inteligencia para darse modos para sacar resultados del interior del país, porque la tecnología era estrecha, cerrada, se utilizaba máquina de escribir. Lo que usted hace en la computadora es en cuestión de minutos, porque puede borrar, puede aumentar. En máquina de escribir había que hacer en limpio, como se dice, y tener sin ningún error. Así era la radio antes, donde había operador, había productor, libretista, guionista,
y todo un equipo que nos rodeaba para hacer un programa deportivo o un programa informativo. Ahora, siendo orureño, segurísimo que es del San José. O sea, en Oruro, la verdad, yo fui hincha de aquel recordado, entrañable equipo de ingenieros. Cálculo, precisión y simetría, adelante ingeniería. Jugaban San José e ingenieros del recordado, que en paz descanse, ingeniero Filberto Fiengo, que vino ingenieros a disputar un pase a una parte final de la Copa Simón Bolívar a jugar con Municipal, con Leaños, Matosa, Soto, el arquerito, y finalmente uno de ellos, Somoza, fue víctima de una falta, fractura de tibia y peroné, Ingenieros quedó afuera, y con el tiempo Ingeniero va desapareciendo porque la facultad de Ingeniería en Minas también ya pierde la hegemonía que tenía años anteriores, y mucho retorna y se va perdiendo. Se queda San José, que obviamente como reino apoyo a San José, pero también tengo dolor porque aquellos malos dirigentes manejaron su bolsillo y no manejaron la institución, porque si hacemos nosotros un balance realmente imparcial, exhaustivo, ecuánime, San José desde el momento que entró a la Liga Licenciado ha tenido siempre entre 18 y 20 mil espectadores, más los premios de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y ahora no puede mantener un campo deportivo, ha perdido su plantel, y es una pena porque lamentablemente los hinchas, la empresa privada, la empresa pública, ya no confía en la dirigencia del equipo de San José. Bueno, ahora quisiera que retomemos la conversación hacia los dos campos que ha dedicado su actividad laboral. Por un lado, el periodismo deportivo, pero por el otro lado también su trabajo en el área de comunicación en el Hospital Viedma. ¿Desde cuándo está desarrollando ese trabajo? A ver, cuando estaba en el gastroenterológico, era director Ciro Zavala, y precisamente el 81 voy al gastroenterológico y había un ítem que era responsable de publicaciones. Y había que hacer las publicaciones había el stencil para picar, se me escapa de la memoria la máquina, había que picar el stencil y policopiar, una poligrafiadora creo que, ¿no? Sí. Se picaba y había que hacer algo Valentines, y de ahí no había comunicación social, mucho menos en las carreras había periodismo. Lo que se hacía relaciones públicas. Entonces, estando desde relaciones públicas en el gastroenterológico, me voy al CEDES, que estaban queriendo introducir, y llegan ya muchachas con una formación académica y no sabían qué hacer conmigo porque realmente las muchachas que llegaron ya terminaron la carrera, estaban empezando, pero no tenían experiencia. Entonces me llevan al Viedma y ahí los doctores me comenzaron a cooperar en la terminología médica porque es complicado, y así comencé a estar desde el 2000 a la fecha en el Hospital Clínico Viedma manejando información del hospital, haciendo algunos proyectos también, pero lamentablemente hay un tema, ¿no? La comunicación en un sector se ve como la quinta rueda del camión. Lamentable, ¿no?, que ocurra eso cuando sabemos que la comunicación es tan importante, tan vital para todas las instituciones, sean públicas, sean privadas. Pero bueno, hay que darle duro de todas maneras. Ahora, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando en el Hospital Viedma? Bueno, le comunico que el año pasado, abril, no sé cuál es la cuestión, en verdad, me pasó un memorándum destinándome al servicio, a la unidad de comunicación del Servicio Departamental de Salud, SEDES. Me imagino que es por esto del COVID, para trabajar, porque hoy hay mucho trabajo en este tema, lo que SEDES antes no tenía. Hoy hay mucho trabajo y afortunadamente hay gente con formación en la parte técnica. Entonces hemos conformado un equipo de 4 personas, he sido bien recibido y no sé hasta cuándo será mi permanencia en el SEDES para retornar posteriormente al ítem donde me corresponde. Es decir, retornar al Hospital Viedma. Claro, retornar al Hospital Viedma porque
Últimamente he hablado con el director y me dice que falta el responsable, el ítem de acá, hay que volver, pero eso son gestiones a veces administrativas que también terminan teniendo un tinte de color político, lamentablemente. Esa es una verdad que no puedo ocultar. Y a propósito del COVID, ¿cómo se está manejando esta enfermedad que prácticamente preocupa todavía a todos en este tiempo? A ver, desde el punto de vista de comunicación, se ha multiplicado el trabajo. De los 4 tenemos que hacer turnos entre sábado, domingo, feriados. O sea, nosotros hacemos un turno, tenemos que ir a sacar imágenes, preparar los informes. O sea, hay un despliegue humano interesante que indudablemente tiene que estar junto al desarrollo de la tecnología, ¿no? Los informes que en la mañana se hacen a las 8, se hace el video, el encargado, se hace el boletín de prensa, se hace como también el seguimiento de la prensa local y nacional. Entonces hay conferencias, charlas, hay mucho trabajo en el área de comunicación y con todo acierto puedo decir que la encargada, la licenciada Norca Ortuño, realmente ha encaminado y hemos hecho equipo. No, o sea, no estamos aislados. Cuando uno trabaja en equipo, indiscutiblemente todos nos sentimos contentos y creo que los objetivos, claro, obviamente con algunos errores, indiscutiblemente, pero comunicación en este momento en el CEDES con absoluta certeza es un puntal en cuanto se refiere a la lucha contra el COVID, porque veré en la página, se preparan videos que están llegando a alertar, a prevenir, a mandar mensajes, uso del barbijo, qué tiempo debe haber entre la tercera dosis y la cuarta para la vacuna respectiva, donde se hacen las pruebas de antígeno nasal y todo aquello, está permanentemente actualizada la página del CEDES, el Servicio de Comunicación. Ahora, por su contacto permanente con los médicos, ¿qué alternativas hay para controlar el COVID, por lo menos en Cochabamba? Bueno, lo que los médicos comentan, indicando de que estamos llegando a bajar los casos, pero hay un gran temor, ¿no? Estas fiestas del carnaval van a provocar un aumento considerable porque no sabemos quiénes están siendo portadores de este contagio. Ha visto usted en el carnaval de Oruro, en el convite, por mejor decir, cuánta gente sin barbijo. Eso va a originar repercusión negativa. Ojalá que esté equivocado lo que dicen los médicos. De aquí a unos 10, 15 días, si viene el curso de cursos, ojalá la próxima ola, no sé si es la cuarta o la quinta, porque he perdido ya prácticamente el número, puede ser muy complicado, pero lo importante que las autoridades creo que se están ocupando porque hay bastante cantidad de antígenos nasales, hay las vacunas y veremos qué pasa porque lo que he llegado a escuchar de un médico especialista, se va a ir la pandemia y se va a quedar la endemia, o sea que vamos a vivir con esto como ya seguramente será como la gripe para que nos vacunen 1 o 2 veces al año. Ahora, Fernando, ¿cómo compatibiliza su tiempo para dedicarse a la actividad del periodismo deportivo, pero también responder a las necesidades de su trabajo comunicacional? Bueno, es complicado, pero me gusta la vida agitada. O sea, yo me levanto entre 5:30, 6. En la noche primero saco las entrevistas que me mandan mis compañeros, los reporteros, entrevistas y que ahora de alguna manera se ha facilitado la tarea de los reporteros porque los equipos de Bilster, Aurora, Palmaflor y Universitario mandan entrevistas ya, pero nosotros no podemos poner toda la entrevista, que son de 4 o 5 minutos. Entonces, bajo la computadora y tengo que reducir a 30 o 40 segundos en el mejor de los casos. Entonces, eso ya editado, preparo el programa para el día siguiente y al día siguiente salimos a las 7:15 hasta las 8, vernos 10 más 10 minutos para las 8, pasamos, se quedan los compañeros, yo tomo un taxi y vuelvo al hospital o al CEDES ahora para estar de 8 a 2 de la tarde. Pero mediante el WhatsApp, las noticias, estoy profundamente enterado de lo que pasa no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito político, ¿no es cierto? Porque la información está pues al segundo. Entonces, eso me permite. Termino mi trabajo a las 2 y hay otra tarea que hay que cumplir, licenciado. Usted sabe que los programas deportivos no son subvencionados por la radio, son autosostenidos por nosotros.
Entonces tengo que ir a los clientes a buscar la publicidad, ofertar, mandar carta, volver, pagar impuestos y todo aquello que realmente termina mi actividad en muchos casos 8 de la noche. A veces soy invitado de un programa de un canal, hay que ir, pero me siento contento porque en los años que tengo, 68 voy a cumplir, estoy realmente con toda la energía, sigo transmitiendo fútbol, lo he hecho el anterior domingo también desde Sacaba, en unas cabinas totalmente estrechas. El domingo lo haremos de Villa Tunari, pero no es aconsejable viajar en tiempos de lluvia. Entonces recurrimos, honestamente le digo, a la pantalla, instalamos, ponemos un micrófono o una grabación del micrófono ambiente del sonido, transmitimos, la alineación mandan, la federación tiene una página, mandan alineaciones, cambios, árbitros, de manera que solo es ahora relatar y buscar alguna otra nota que se relacione al desarrollo de un partido, ¿no? Ahora, ¿cómo va el círculo de periodistas deportivos, de la cual usted fue también miembro del Tribunal de Honor en la gestión de don Eduardo Arévalo? Sí, he estado también de vicepresidente en una gestión cuando compramos la sede que está ubicada en la calle Lanza. Ajá. Ahora está don Eduardo Arévalo, un colega de varios años. Lo que pasa que ha entrado mucha gente joven. A mí me daba la impresión, y se lo voy a decir con absoluta honestidad, que cuando se abrió la carrera de comunicación o periodismo, me da la impresión que íbamos a encontrar periodistas renovados, con otras ideas, pero creo que todavía los que estamos vigentes hemos marcado, hemos dejado huella y hay gente, entre 2 o 3 que han aparecido, que están haciendo realmente una muy buena tarea y que seguramente de aquí a un futuro muy cercano van a ser también ya las voces acostumbradas o las voces habituales del fútbol, ¿no es cierto? Pero como institución, primero, el círculo estaba trabajando muy bien, pero lamentablemente, licenciado, ¿qué ha pasado? La pandemia ha frenado, pues nos ha puesto un freno seco, las reuniones son virtuales, ahora se ha abierto un poco para ir a acreditarnos y todo aquello, y creo que en honor a la verdad, el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba va a tener plena actividad a partir de diciembre o noviembre para retomar. Habían charlas, habían también comentarios, autocrítica, porque la autocrítica entre colegas, primero siendo totalmente respetuoso, una autocrítica entre colegas, es altamente beneficioso para todos nosotros, porque nadie está libre de cometer un error, ¿no? Ahora señalaba la carrera de comunicación de la cual yo soy docente. En su criterio, viendo desde afuera, ¿qué es lo que estaría fallando en la formación? A lo que básicamente me he ido licenciado es a que faltan relatores de fútbol. Oh, ya. Porque tenemos periodistas de buena letra, si se quiere, en el periodismo escrito, también televisivo, pero lo que está haciendo falta son relatores de fútbol. Estamos imitando mucho a los argentinos en gritar mucho y decir poco lo que pasa en la cancha. A eso me fui. Ahora, me gustaría que hablemos de su familia. ¿Cómo está conformada su familia, la esposa, los hijos? A ver, tengo 3 hijos y 3 nietos. Le digo que soy separado hace 22 años, pero tengo una relación amigable y muy respetuosa con la madre de mis hijos. Ella es licenciada en psicología. Mi hijo mayor también trabaja conmigo. Le falta algo, leer tesis, algo de eso en comunicación, pero se ha vuelto un experto en manejo de redes sociales y en el fútbol internacional. Él tiene 42 años. Tiene una hija de 17, mi primera nieta. Luego viene Alison, que está en Chile. Ella es fisioterapeuta. Tiene 36 años. Tiene un hijito de 3, mi nieto Sebastián. Y la última, Claudia, es magíster en administración de empresas. Trabaja en el BOA. Tiene una niña de 2 años. Esa es mi familia. Son 3 hijos, un varón, 2 mujeres. Y en los nietos igual. Un varón y 2 mujercitas. Realmente soy querendón de los nietos, de los hijos, a pesar de la situación adversa que he vivido con la madre de mis hijos. Siempre he estado muy, muy pegado a ellos. Vivo a media cuadra del departamento donde viven. Un abuelo feliz. Un abuelo súper feliz porque
Yo creo que a estas alturas de nuestra vida no vale tener rencor, tampoco hay que vivir de resentimientos o buscar una venganza. La tranquilidad más grande es tener a los hijos sanos, a los nietos tranquilos, que vivan en paz y hacer lo que nos gusta, licenciado, porque a mí me gusta esto y es una pasión más que un trabajo. Buenísimo. Ahora me gustaría que podamos hablar de los logros, tanto en el ámbito del periodismo deportivo como en su trabajo de comunicación en las instituciones de salud. A ver, en instituciones de salud he sido es uno de los primeros comunicadores, esa vez relacionador público en el CEDES, que luego se llegó a fortalecer. Cuando pasé al Viedma hice una campaña interesante con los marcapasos internacionales, médicos cardiólogos que llegan de los Estados Unidos, de Boston. Entonces me entregaron distinciones, pero lo importante es que en ese entonces se pretendía captar como 80 o 100 gente con problemas cardíacos para que reciba esta donación, que era un regalo, realmente un marcapaso, y asistido por médicos de tanta especialidad y conocimiento, llegamos a batir el récord, casi como 180 o 200. Esto me dijo uno de los directores, fue por la permanente cobertura y darle la amplitud a la prensa, y de esa manera llegamos, y seguramente hay mucha gente que recuerda. Tengo varios logros, entre ellos se ha instalado también una especie de circuito cerrado en el hospital, pero que lamentablemente por cuestiones de dinero no tiene un funcionamiento regular. Entonces ahí también las cosas han mejorado, como también ser muy amplios con la prensa que llega al hospital, y creo que el mejor logro es cuando la gente les reconoce y le dice gracias o le da simplemente un ok a todo lo que ha hecho, ¿no? Bueno, así como hay logros, también hay dificultades. Enormes dificultades, porque lamentablemente los cargos de arriba son políticos y a uno le buscan, como se dice en el argot popular, 3 pies al gato para colocar gente, ¿no? Entonces tiene que batallar con eso, porque cualquier noticia que sale, esto le hablo del tema público, una noticia mala se difunde que el hospital o esta institución no está cumpliendo su tarea, el culpable no es el que escribe, el culpable es el relacionador o el encargado de comunicación. Entonces me voy a eso, que las cosas no se ven con absoluta ecuanimidad, porque la prensa, como en cualquier otra parte del mundo, tiene pues amplia facultad para investigar, para mostrar las cosas que pueden resultar negativas en una institución pública. Varios años he estado en el primer lugar en el rating cuando había las AMs, y tengo distinciones de la Cámara de Senados, de la Cámara de Diputados, del propio Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba, como también de Bolivia, que indiscutiblemente de la Asamblea también me sirven, me motivan, y también para mi familia, que son orgullosos de estos logros, pero eso siempre motiva, ¿no? Ahora, en el otro lado que usted dice del fútbol, yo creo, como se dice, es mucho vapor para poca máquina. ¿Por qué? 4 equipos y no tenemos infraestructura deportiva. Ya para concluir con la entrevista, ¿qué retos, qué desafíos quedan de aquí para adelante en su trabajo de periodista deportivo, pero también en el otro trabajo como comunicador en SEDES y el Hospital Clínico Viedma? Bueno, primero que en este mes voy a tramitar la jubilación porque tengo 44 años, 42, 43 años de servicio. Voy a dejar el sistema público. Ya. Pero en la radio tenemos proyectos para hacer crecer esto ya en las redes sociales, estar presente en los eventos internacionales que ahora realmente tienen costos elevados, ¿no? Tener derecho a la Copa América, tener derecho del Mundial. Estamos preparando de aquí a pocos días la Copa Sudamericana para hacer con Wilstermann y estar en los partidos que le quedan a Bolivia, que va a jugar 2, ir hasta el lugar de los hechos para transmitir, y de esa manera también captar algunos colegas que hoy surgen en el exterior, tenemos contacto. Creo que los viajes al exterior también nos ha dado buenos réditos,
y lamentablemente en uno de esos viajes hemos tenido que ir a cantar 8 goles en el Monumental cuando River le hace a Bilster, pero allá también hemos conocido nuevos amigos, tenemos relación y creo que apunto a los logros de hacer crecer no solo en la radio como radio, sino en las redes sociales, tener mayor cantidad de gente que interactúe, porque hay que darle también la oportunidad al hincha que a veces, no a veces, el hincha sabe más de fútbol que nosotros también. Bueno, había dicho que era la pregunta final, pero me gustaría que me comente el tema de la pandemia en el fútbol. ¿Ha ocasionado graves dificultades en los futbolistas, Claro, en los ahora entrenadores? no me explico porque en el tema económico, licenciado, la Conmebol aporta un fuerte colchón económico. Ajá. Porque imagínense, Bilsterman en la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, tenía que ir en vuelo charter, tenían que hacer un callejón sanitario, estar del avión al hotel, volver del partido del estadio al hotel, del hotel al avión, vuelo charter, se ha invertido mucho dinero, ha dado una especie de paliativo, es en el fútbol internacional. Y el fútbol que ha terminado a grandes trotes, porque se jugaba lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Los equipos viajaban en avión, la plata ha sido también gastada, no sé cómo se han fortalecido económicamente los equipos, porque a mí me da la impresión de que estamos locos en este país. Hay jugadores en Bolívar que ganan más de $60,000, ¿no es cierto? En Bilsterman, por decirle, había un jugador, el Pato Rodríguez, estaba con 12,000 y creo que se ha ido a ganar 32,000, más o menos. Le estoy hablando de las diferencias que hay. Pero yo creo que la pandemia ha afectado al fútbol en el rendimiento también de los jugadores, porque en los primeros de inicio de esta competencia en la pandemia, los jugadores no tenían el ritmo físico que tenían mucho más antes. Hay jugadores que se cansaban más rápido, especialmente aquellos que habían dado positivo meses o días antes. Muy, muy complicado todavía el panorama de la pandemia, que básicamente afecta a todas las disciplinas, no solo el fútbol, ¿verdad? Claro, se ha cerrado, porque en deportes colectivos era muy peligroso, se han reunido nacionales de voleibol, de básquet, se ha hecho una reapertura lenta, además con mucho temor, porque mucha gente tiene temor a lo que significa esto de contagiarse. El deporte, mire, las Olimpiadas han tenido que llevar un año, se ha postergado un año, pero la parte técnica, la parte de resultado, la parte competitiva no ha sido lo que esperaban los organizadores, tampoco la asistencia, porque prácticamente con público cero, no hubieron ingresos, realmente se vive todavía momentos muy complicados, muy álgidos, porque creo que esto todavía va a durar hasta fin de año y ojalá que al año todo sea absolutamente normal, aunque en Inglaterra ya han dicho que no pueden, ya no están obligados a usar mascarillas. Bueno, veremos qué pasa de aquí para adelante con la pandemia. Quiero agradecerle, don Fernando Romano Montaño, por habernos concedido esta entrevista en Memorias que Perduran. Solicitarle su despedida del programa para el público que verá a través de Facebook Live y a través de YouTube. Gracias, para mí ha sido un verdadero honor compartir con usted, con su programa. Un saludo, gracias por permitirme estar compartiendo todo esto con la gente que le sigue y un saludo cordial a todos los telespectadores que seguramente van a ver este programa. Nuevamente mi reiterado agradecimiento, ha sido realmente un verdadero honor. Será hasta cualquier otra oportunidad y como siempre, que Dios le bendiga. Hasta entonces. Muchísimas gracias. La entrevista de hoy en Memorias que Perduran fue con don Fernando Romano Montaño, periodista deportivo que empezó esta actividad tan apasionante prácticamente casi como desde niño o de adolescente. Su pasión por la radio, su pasión por los deportes, en este caso el fútbol, el básquet y otras disciplinas que a lo largo del tiempo han sido cubiertas por este periodista deportivo, insisto, apasionado. Nos ha contado de su inserción en Radio San José por unos meses, luego la Radio Oruro, la Radio de los Fabriles,
Batallón Topater, y ya luego el salto hacia Cochabamba, el año 1981, y su trabajo en Radio Cochabamba, donde ha desplegado un trabajo interesante a través del programa Deporte Estelar, aunque él ha señalado también otros programas donde ha desarrollado una actividad deportiva interesante. Pero la otra faceta también importante, su actividad en el área de comunicación, tanto en sedes como en el Hospital Clínico Viedma, donde actualmente sigue desarrollando ese trabajo comunicacional de llegar al público con información precisa que se desarrolla en esta institución pública. Ha sido grato recordar esta faceta de vida de don Fernando Romano, que lo ponemos a consideración del público a través de nuestro programa, tanto por Facebook como por YouTube. Programa que de momento ya alcanza por lo menos a 260 programas en un periodo de 6, 7, 8 años de trabajo. Gracias, Fernando Romano, ha sido un gusto y que Dios lo bendiga y acompañe su trabajo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias nuevamente.